sí, familia, Hack Samea para todos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del primer día de Sukkot. Hoy vamos a tener un estudio especial en el cual vamos a cubrir el tratado Sukkot, que es un tratado que se encuentra en la Mishnah, y nos vamos a enfocar en el servicio del templo, en algunos detallitos que nos da el tratado Sukkot y que nos ayuda a entender un poquito más cómo se vivía este tiempo en la época del primer siglo o en la época de Yeshua cuando él estuvo. Recuerden que Juan capítulo 7, el contexto del libro de Juan del capítulo 7, tiene que ver con Yeshua en la fiesta de Sukkot y principalmente en el último día de la fiesta de Sukkot, en el séptimo día. Pero para poder entender Juan capítulo 7, tenemos que comprender cómo se celebraba esta fiesta, cómo se hacía el regocijo de esta fiesta durante los 7 días en el templo. Que todo esto tiene un proceso, familia, y que vamos a tener que, y necesitamos entenderlo como era, para entender la importancia de las palabras que Yeshua mencionó a la hora de estar en la festividad en el templo. Recuerden que él estaba en el templo y justamente en un momento muy particular de la ceremonia, él dice: el que tenga sed, venga y beba de mí. Y después en el capítulo más adelante vemos que unos dijeron: wow, este es el profeta, otros dijeron: no, este es el Mesías, y otros dijeron: ¿será? ¿Quién es esta persona? Entonces, dudaron de Mesías. Pero lo interesante es ver que todo lo que Yeshua hizo en Juan capítulo 7 está en el contexto de Sukkot, de la fiesta de Sukkot en el templo. Y por eso, como hoy es el primer día de Sukkot, hoy comienza el primer día de Sukkot, entonces vamos a iniciar aprendiendo qué es lo que sucedía a grandes rasgos y principalmente enfocándonos en el primer día. Y cuando lleguemos ya al séptimo día, es muy probable, familia, que vamos a cubrir también lo que sucedía en el séptimo día para poder ahora sí tener un panorama completo y poder entender mejor el capítulo 7 de Juan. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Recuerden, familia, que hay algunas lecturas en el día de hoy, el primer día de Sukkot, se hacen, que es Levítico capítulo 23, del verso 33 al 43. No lo vamos a leer porque ya lo hemos cubierto, familia, en estudios anteriores con respecto a Sukkot, con respecto a las fiestas, pero básicamente lo podemos resumir a Levíticos capítulo 23 del verso 33 al 43. Familia, lo tenemos que conocer y tenemos que prestarle atención porque es el ABC de lo que debemos hacer en el tiempo de Sukkot. Sería lo básico, familia, sería la base. Y a partir de ahí empiezan surgir todos los mandamientos y también aquellas otras halajá o podemos decir como eh, cuestiones que embellecen el mandamiento, ¿ok? Pero el ABC lo tenemos en Levíticos capítulo 23, del verso 33 al verso 43. Ahora, eso es algo que, familia, yo los invito a que lo lean, que lo tengan siempre presente, pero me gustaría que pudiéramos enfocarnos más en lo que sucedía en el templo. Y para eso nos vamos a ir a la otra lectura que se tiene que hacer el primer día, que es Números capítulo 29, del verso 12 al verso 39. Esto es lo que sucedía en el templo, era lo que era parte del servicio del templo y cómo era el sistema de ofrendas que era para este día muy especial de Sukkot, estos 7 días de Sukkot, inclusive el octavo día, ¿ok? Entonces vamos a leer esto y me gustaría invitarlos, familia, que podamos participar entre todos, que entre todos los que estamos aquí conectados por Zoom, que pudiéramos participar, leer. El que quiera leer, familia, levante su manito. Muy bien, mi hermana Silvia, muchas gracias. Vamos a leer igual. El que quiera participar, levante la manito. Vamos a hacerlo así, familia. Y también quiero que interactuemos. Y como hoy vamos a hablar del templo, también vamos a tener una clase de matemáticas incluida. Pero primero vamos a leer lo que es Números capítulo 29 del verso 12 al 39. Permíteme que les comparta la pantalla, familia. Vamos a leer aquí, ahora sí. Vamos a leer del verso 12. Vamos a leer, voy a darle paso a mi hermana Silvia que pueda leer del verso 12 al verso 22, mi hermana. ¿Puede ser? Amén. Amén, mi hermana. Empiezo, hermanito, pastor, sí. Amén. Shalom a todos y Haxamé a toda mi querida familia del camino.
También a los 15 días del mes de septiembre tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Yahweh por 7 días. Y ofreceréis en holocausto en ofrenda encendida a Yahweh en olor grato 13 becerros de la vacada, 12 carneros y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto, y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa en cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. ¿Hasta ahí, pastor? Sí, mi hermana, está ahí. Y ahora quiero invitar a mi Amén. hermana Rosario Vos que lea del versículo 23 al versículo 33. Shalom. Shalom, mi hermana. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. ¿Hasta qué número era, pastor? Hasta el 38, lea, mi hermana. Bien, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas, sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Miren qué interesante. Esto es parte de lo que sucedía en el servicio del templo. Y miren qué interesante que en el servicio del templo hay muchas que ofrendas y son ofrendas holocausto. Ahora, familia, déjenme preguntarle y quiero que el que quiera responder levanta su manito. La ofrenda holocausto, ¿cuál es el motivo por el cual se entregaba un holocausto o una ofrenda olá?
En el hebreo es la ofrenda olá, ofrenda encendida. ¿Cuándo se presentaba un olá? ¿Cuándo era la familia? ¿Cuándo era esa ofrenda olá o ofrenda holocausto que se entregaba? ¿Para qué se entregaba, familia? A ver, lo hemos cubierto cuando hemos hablado de las ofrendas. Tiene un propósito la ofrenda olá. ¿Cuál es el propósito? Es el de Por agradecimiento, familia. agradecimiento era, Muy bien, mi hermana Rosario. Es por agradecimiento. Entonces, miren la cantidad de animales que se presentaba durante estos 7 y 8 días, durante los 7 días y el octavo día. Era una cantidad bastante grande de animales. Y esto es bien interesante porque ahora entendemos el por qué, cuando era el tiempo de las festividades, en el servicio del templo subían todas las 24 órdenes de los sacerdotes. Porque imagínense la cantidad de sacerdotes que se necesita para que puedan manipular la cantidad de animales. Miren, el primer día, ¿cuántos animales se necesitan? Son 13 toros, 14 corderos y un macho cabrío. Adicional a la ofrenda tamid, que es la ofrenda continua, que es un cordero por la mañana y otro cordero por la tarde. Entonces, miren que es un número grande de sacerdotes que van a estar oficiando en el templo. Ahora entendemos por qué todos los sacerdotes tenían que estar en el templo. Ahora, vamos a hacer un poquito de matemática, familia. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un número en nuestras mentes para que tengamos una idea de lo complejo y principalmente de lo meticuloso que era el servicio del templo y ver también, tener una dimensión de la cantidad de sacerdotes que están sirviendo en el templo. En este momento, para presentar únicamente la ofrenda Musaf de lo que es la fiesta de Sukkot. Y para eso nosotros tenemos que recordar, familia, que hablamos esto en el Tratado Tamid, estuvimos cubriendo esto, en donde veíamos la cantidad de sacerdotes que se necesita para manipular un animal. Familia, yo les pregunto, ¿cuántos sacerdotes se necesitaban para manipular un cordero de un año? ¿Cuántos sacerdotes era para manipular un cordero? ¿Se recuerdan? A ver, familia. Vamos a hacer un poquito de matemáticas para que tengamos una idea de la cantidad de animales que se presentaban durante estos 7 días y la cantidad de sacerdotes que se necesitaban para el servicio del templo en este día. Acá mi hermana Susana dice 1, Rosario Vos dice 9, ok. A ver, ¿quién da más? ¿Cuántos sacerdotes se necesitaban para un cordero? ¿Cuántos sacerdotes, familia? A ver. 9, estamos cerca. 9 eran en sí eran 8, miren, 7 sacerdotes eran para manipular solamente el animalito. Pero recuerden que cada ofrenda de carne o de animal estaba acompañada por harina y vino, por la minjá y por la libación, que es el vino. Para cada carnero o corderito de un año se necesitaba 7 sacerdotes para manipular el animal, se necesitaban 2 sacerdotes para llevar la harina al altar y se necesitaban 2 sacerdotes para hacer el vino. O sea que es un total de 11 sacerdotes por animal, por cada cordero. Y ahora quiero preguntarle, familia, por cada toro, ¿cuántos sacerdotes se necesitaban? Estamos hablando de un solo animalito. Ahora, ¿cuántos corderos se necesitan, perdón, cuántos sacerdotes se necesitan para manipular un toro? A ver, familia, ¿se recuerdan cuántos eran en total? ¿Cuántos eran en total, familia? ¿Se recuerdan? Eran un poco más de lo que se usaba para cada cordero. Esto es bien interesante, familia, y es necesario que lo sepamos porque necesitamos tener una imagen de lo que sucedía en el templo. Y esto nos va a ayudar a entender, como yo les decía, lo que estaba sucediendo en Juan capítulo 7. Miren, por cada toro o cada becerro que se presentaba como ofrenda, se necesitaba 18 sacerdotes para manipular el animal, para llevar las piezas del animal al altar. Pero también se necesitaban 3 sacerdotes para llevar la harina,
más 3 sacerdotes para llevar el vino, haciendo un total de 24 sacerdotes que se necesitaban para manipular, presentar la ofrenda de un becerro. Estamos hablando de un solo animal, familia. O sea, miren ya la cantidad. Y vamos a hablar del primer día. ¿Cuántos toros se presentaban el primer día? ¿Cuántos toros eran los que se presentaban o cuántos becerros eran que se presentaban el primer día, familia? ¿Cuántos eran? A ver, levanten su manito y pueden abrir el micrófono. A ver, familia, lo acabamos de leer. ¿Eran cuántos el primer día? Muy bien, mi hermana Daisy León. 13 toros. Ahora, multipliquemos 13 toros por 24 sacerdotes para presentar cada toro con su ofrenda de harina y con su ofrenda de vino. Vamos a necesitar 312 sacerdotes en el primer día para presentar únicamente los toros. Imagínense la coordinación que tiene que haber entre los sacerdotes para degollar el animal, llevarlo a las mesas. Recuerden que había un lugar donde se despostaba el animal, despostar el animal, después tomar las piezas y estos 24 sacerdotes por toro, llevar cada pieza, estos 312 sacerdotes hacían fila y llevaban cada pieza del animal y la ofrenda de harina y la ofrenda de vino para presentarlo en el altar. O sea, miren la cantidad, familia, que se necesitaba de sacerdotes. Y cuando ahora vemos los corderitos, ¿cuántos corderos se presentaban el primer día, familia? ¿Cuántos eran? A ver, ¿cuántos eran? Lo acabamos de leer, familia. ¿Cuántos eran? Eran 14. Muy bien, mi hermano Gilberto. 14 por 11 sacerdotes, que era para presentar el cordero completo. Recuerden, era el animal, más la harina, más el vino. En total, por día, se necesitaban 154 sacerdotes para presentar solamente los corderitos. O sea que tenemos en total el primer día, vamos a tener un total de 466 sacerdotes para presentar la ofrenda musaf, nada más, la ofrenda del primer día de Sukkot. O sea, imagínense la cantidad de sacerdotes, y a esto hay que sumarle los sacerdotes que manipulan la sangre, hay que sumarle los sacerdotes que despostan el animal, hay que sumar ahora tenemos que también tener en cuenta los sacerdotes que hacen la ofrenda tamid, o sea, es un número muy grande de sacerdotes que se necesita en el primer día de Sukkot. Ni hablar si cae en un día de Shabbat, porque a pesar de que sea un día festivo, un Yom Tov, un día de fiesta, como el primer día de Sukkot, si cae en Shabbat, el Shabbat tiene prioridad antes que el día festivo. Entonces sería la ofrenda Tamid, la ofrenda de Shabbat y la ofrenda tenemos también la de primer día de Sukkot y terminaban con la ofrenda tamid. O sea, imagínense que esto fuera un día de Shabbat, sería un número mucho más grande de sacerdotes. Y obviamente un servicio un poco más largo, porque está todo lo que tiene que ver con los cambios de los panes, hay mucho más que se hace en Shabbat. Entonces, y presentar la ofrenda de Shabbat, y después de esa ofrenda se presentaban la ofrenda Musaf del primer día de Sukkot. O sea, ya tenemos una imagen de lo que estaba sucediendo en el altar, la cantidad de animales. Y vemos que esto se repite todos los días, a excepción de los toros. Los toros van decreciendo de un animal en un animal hasta llegar al séptimo día con 7 toros que se presentan en el altar, más 14 corderos, más un macho cabrío por expiación. Es decir, que vamos a ver que de todos esos animales, la mayoría se presentan como holocausto. ¿Qué quiere decir esto? Como decía mi hermana Rosario, eran ofrendas de agradecimiento. Y esa es la esencia de la festividad de Sukkot. Entonces, miren lo que estaba sucediendo en el templo. Pero no es solamente lo que sucedía en el templo, era lo que era la parte de lo que es, podemos decir, la ofrenda que se presentaba de los animales, sino que también
tenemos la otra parte de la liturgia. Cuando las personas se acercaban al templo a presentar sus primicias, yo los invito a que vayan y vean el estudio que se llama Primicias en el Templo, que ahí nos pusimos y estudiamos el tratado Bicurim de las primicias, que lo estudiamos por completo y vimos todo el proceso que una persona cuando se acercaba a Jerusalén a traer sus primicias, todo el proceso, desde que salía de su lugar, de su ciudad, hasta que llegaba al templo, los salmos, cómo lo era recibido. O sea, era muy, muy interesante ver la alegría también que había a la hora de subir en Jerusalén en las tres festividades. Ese tratado Bicurín aplica tanto para la fiesta de panes sin levaduras, para la fiesta de las primicias, que es Shavuot o Pentecostés, y para la fiesta de Sukkot, que también es una primicia. ¿Cómo sabemos que es una primicia? Miren, vamos a ir a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23. Vamos a ir a Éxodo 23, verso 16. 23, 16. Miren lo que dice el verso 16. El verso 16 dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tu labor del campo. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Adonai, el Señor. Miren qué interesante, porque aquí se nos está hablando de la fiesta de las primicias, en donde se hace hincapié al inicio del año, que eso tiene que ver con panes sin levaduras y la fiesta de Pentecostés, y al salir del año, o sea, ya al cerrar, terminar el año, comenzar un año nuevo, que viene a ser la festividad de Sukkot, la fiesta de tabernáculo. Cuando dice la fiesta de las cosechas a la salida del año, también es un nombre para las fiestas de Sukkot, ¿ok? Entonces, miren qué interesante. Ya tenemos un precedente de que también en este punto, en el servicio del templo, no solamente era que los sacerdotes tenían que procesar o que tenían que manipular la ofrenda que ya estaba establecida por la Torá para la fiesta, sino que también hay que agregar la ofrenda que traían adicional las personas para el día de Sukkot, para estos 7 días. Recuerden que son fiestas de peregrinación y todo el mundo se acercaba a cumplir sus votos, a cumplir también con las primicias, los diezmos, era también la presentación de los primogénitos de los animales, la redención de los primogénitos de los animales. O sea, miren qué interesante, todo esto estaba sucediendo durante estos 7 días, familia. Pero ahora me gustaría que pudiéramos ahora enfocarnos en algunos pormenores que tienen que ver con esta festividad tan particular de regocijo que es Sukkot, que es como si, por ejemplo, se mecía el lulav, las 4 especies en el altar, y todo este otro protocolo que muchas veces no le prestamos atención porque hay que estudiar el servicio del templo. En números vemos, obviamente, lo que se nos ordena por la ley, por la Torá, de las ofrendas musaf, de las ofrendas adicionales para el templo. Ahora vamos a ir al tratado, en este caso, Sukkot, y vamos a ver qué es lo que nos menciona con respecto a lo que es la festividad en sí. Vamos a resumir el tratado en simples palabras. El tratado tiene 5 capítulos. El primer capítulo son las instrucciones de cómo tenemos que construir la azúcar. Ahí vamos a encontrar todas las instrucciones. A la hora de preparar nuestras azúcares, ahí vamos a tener todas las instrucciones. En el capítulo número 2 se van a encontrar las instrucciones del uso del azúcar. En el capítulo 3 vamos a tener las instrucciones sobre las 4 especies o lo que conocemos como el lulav, que es la rama de mirto o de sauce, la palma y el ertró. Y ahí vamos a tener la instrucción de dónde tienen que venir estas especies, si podemos usar cualquier especie o no, cómo se usan, en qué momento se mecen, cuándo se mece, cuándo no se mece, quién la mece, cuándo no se mece. Entonces, todas esas instrucciones las vamos a encontrar en el capítulo 3 del Tratado Sukkot. En el capítulo 4, que vamos a hacer énfasis en ese capítulo, va a ser la ceremonia en el templo,
Y en el capítulo 5 va a hablar principalmente del jolgorio o la fiesta popular del octavo día. Recuerden, son 7 días, 8 días en sí la fiesta de Sukkot, en donde todos los días es de regocijo, pero principalmente el séptimo y el octavo día eran los puntos más alegres de la festividad. Y esto es bien interesante y esto es lo que vamos a estudiar más adelante cuando profundicemos un poquito más, ya cerrando la fiesta de Sukkot, con respecto a Juan capítulo 7 y conectarlo con Yeshua en el último día de la gran fiesta. ¿Ok? Entonces, aquí podemos resumir los capítulos, son 5 capítulos y los temas principales de cada uno. Ahora yo los invito a que lo estudien, que los lean y que obviamente todo esto nos sirve también para prepararnos para el próximo año, ya tener las instrucciones para enfocarnos en hacer nuestra azúcar, cómo usar nuestra azúcar, si tengo o no la posibilidad de tener un lula, saber cuál es un lula apto para cumplir el mandamiento y cuándo no, y así sucesivamente. Y también ahora conocer un poquito más, y hoy no me quiero enfocar en lo que es en la ceremonia en el templo. ¿Ok? Mi hermana Rosario, ¿puedes leer lo que dice aquí en la pantalla? Me agarró justo con la boca llena, pastor. Sí, se No, lo leo. tranquila, mi hermana, tranquila, lo leo yo o algún otro hermano que quiera leer, que pueda levantar su manito, que quiera leer. Mi hermana Silvia, adelante. Amén. Ceremonia en el templo 4.1. Se toma el lulab y se rodea el altar con la rama de sauce durante 6 o 7 días, perdón, según el día de la festividad que coincida con Shabbat. La obligación de recitar el Halel completo y la mitzvah de regocijarse, es decir, comer la carne de la ofrenda de paz, está en vigor durante 8 días, 7 días de Sukkot y el octavo día de la asamblea. La mitzvah del azúcar y el ritual de la libación de agua sobre el altar está en vigor durante 7 días. La flauta se toca en el templo durante 5 o 6 días, según la festividad que coincida. Voy a sacar la manito, pastor. Ahí está. Según, sí, perdón, según el día de la festividad que coincida con Shabbat, para aumentar el regocijo en la festividad. Amén. Miren qué interesante. Acá tenemos el capítulo 4, perdón, verso 1. Nos habla de cómo se me decía o cómo iniciaba esta festividad. No solo era la presentación de los animales en el altar, sino que también estaba todo este protocolo en donde los sacerdotes tomaban las 4 especias, el lulav, y rodeaban, hacían una vuelta alrededor del altar, dice. Que tomaban el lulav, rodeaban el altar con la rama de sauce. Recuerden que en la fiesta de Sukkot el altar se cubría su perímetro con las ramas de sauce y esto se hacía durante 6 o 7 días. O sea, todos los días los sacerdotes les daban una vuelta con los lulav en la mano haciendo la bendición, obviamente teniendo el cuidado de no darle la espalda al templo porque estaba la presencia del Eterno. Pero acá es bien interesante que se nos dice 6 o 7 días. ¿Por qué? Porque dependiendo cuándo iniciaba Sukkot, que puede caer, recuerden, en cualquier día de la semana, inclusivemente en un Shabbat, entonces dependiendo si caía en un día común o si caía en un día de Shabbat, el lulav se iba a mecer en el templo 6 o 7 días. Pero también nos empieza a hablar aquí que tenemos una serie de instrucciones que tenemos que hacer, que es la obligación. Miren cómo dice, la obligación de recitar los salmos Halel, que van del 113 al 118. Esos son los salmos Halel, completos. Y también miren lo que dice, la mitzvah, el mandamiento de regocijarse, familia, regocijarse. En estos 8 días es un mandamiento que estemos alegres, que nos regocijemos. Y esto es bien interesante. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere con regocijarse la Mishnah? ¿Con qué se refiere la Torá con regocijarse? Y esto es una pregunta que vamos a resolver más adelante porque el mismo tratado nos va a decir qué es regocijarnos. Entonces, miren, tenemos que en estos 7 días, cuando nos reunamos, como por ejemplo, cuando tengamos la reunión ya el día de mañana, bueno, cuando vean los hermanos que van a ver esto también diferido,
nos vamos a estar reuniendo para hacer las oraciones de la tarde. ¿Qué vamos a recitar? Los Jalel, porque es un mandamiento recitar los Jalel, ¿ok? No solo eso, sino que también me voy a presentar durante estos 7 días alegre. Voy a estar alegre, no importa lo que suceda, familia. Tenemos que regocijarnos. Todo está bien, todo es para bien. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y no solo eso, sino que también comer carne de la ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque todas las personas llevaban una ofrenda, era el tiempo en donde las personas llevaban la ofrenda, entonces ahora el regocijarse también tiene que ver con comer, ¿ok? Y todo esto va a estar vigente durante los 8 días de Sukkot. Y esto es bien interesante. Entonces, pero es interesante que cuando habla de Lulav, dice que se mecerá 6 o 7 días. Vamos a investigar un poquito más de eso. Vamos a leer el capítulo 4, párrafo 2, y quiero invitar a mi hermana Daisy León que lo pueda leer. No sé si ahí lo Sí, puedes voy a leer, mi anotar. hermana. Entonces dice, ceremonia en el templo, ¿sí? Sí, el ceremonia en el templo, exactamente, mi hermana. Listo, dice 4.2. La Mishnah explica. El ulab se toma durante 7 días. ¿Cómo es esto? Si el primer día de la festividad cae en Shabbat, dado que la mitzvah de tomar el ulab el primer día es un mitzvah según la ley de la Torá, prevalece sobre Shabbat y uno toma el ulab ese día. Como resultado, el ulab se toma entonces durante 7 días. Y si el primer día cae en uno de los demás días de la semana y uno de los otros días de la festividad coincide con Shabbat, el ulab se toma solo 6 días, dado que la misbah de tomar el ulab es una misbah según la ley rabínica durante el resto de Sukkot, no prevalece sobre Shabbat. Amén. Gracias, mi hermana. Ok, familia, ¿qué entienden con este verso? ¿Qué entienden? Y esto me gustaría que participemos todos, familia. ¿Cómo entienden este verso? ¿Cómo entienden que puede ser que dependiendo si Sukkot comienza en un Shabbat o en un día de semana, se mesa un día sí, o sea, 7 días o 6 días? ¿Cómo lo entienden, familia? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sucede esto? A ver, familia, ¿por qué? Si cae en Shabbat, se Sí, mece porque el en Lulav Shabbat los no 7 se días. hace. ¿Cómo, mi hermana? En Shabbat no se mece lula. Ah, muy interesante, mi hermana. Si es un Shabbat regular, en medio de la festividad no se mece. Exactamente. Claro, Pero ahora miren qué interesante. Pero si la fiesta cae en un Shabbat, ¿qué sucede? Se debe mecer, porque es un mandamiento que el primer día se mesa el lula. Entonces, si la festividad de Sukkot cae, empieza en un día Shabbat, y que fue el año pasado, justamente que iniciamos Sukkot en un día de Shabbat, ese día de Shabbat, en un día de Shabbat regular, en un sábado regular, el mandamiento se va a incorporar a la festividad de Shabbat y se va a mecer el lula. Y ahí tenemos durante los 7 días de la semana, durante los 7 días de la fiesta de Sukkot, se va a mecer el lula. Ahora, ¿qué sucede? Cuando cae en un día regular, en el medio de la semana va a quedar el Shabbat semanal. Entonces, como no es el primer día de Sukkot, el sábado semanal, entonces ese sábado, como dice la hermana Rosario, no se mece el lula. Se va a mecer el sexto día y se va a mecer el primer día de la semana. El séptimo no se mece. Entonces ahí vemos por qué la Mishnah inicia hablando que va a haber años en que se va a mecer durante 7 días el lulav y durante 6 días en otros años. Y es todo como caiga la festividad. Si cae en un Shabbat, es obligación, es un mandato que el primer día se mesa el lulav, las 4 especies. Entonces tenemos toda la semana completa meciendo el lulav. Si cae en un día regular, se va a hacer durante 6 días y en el Shabbat semanal, en el sábado semanal, no se hace. Esto es bien, bien interesante, porque aquí nos está dando instrucciones y aquí vamos aprendiendo. Si tenemos la bendición de poder tener un lulav apto, vamos a aprender cómo usarlo.
La misma Mishnah nos enseña, no es cuando yo quiero o como yo quiero, es un tiempo que es durante el servicio del templo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es durante el día, familia, no durante la noche, porque todo el servicio del templo se hace durante el día. ¿Qué hora se hace el servicio del templo, familia? A ver, ¿con qué ofrenda empezaba la ofrenda del templo? A ver, pueden abrir el micrófono, familia, para participar. ¿A qué hora se presentaba el primer animalito en el altar? A las 10 de la mañana. Ay, mi hermana, ya llegamos tarde por 1 hora. A las 9. A 9. Bueno, Muy bien, a las es 9 que de la usted me mañana. confunde con la hora de Miami y la hora de acá. No, es la hora de Israel, mi hermano. Ay, bueno, qué cosa esta familia. Bueno, pero bueno, se la dejamos pasar por esa confusión. No, mentira, familia. A las 9 de la mañana iniciaba el servicio. Obviamente recuerden que lo cubrimos en el Tratado Tamid. Los sacerdotes comenzaban bien en la madrugada, familia. Comenzaban antes de que saliera el sol. Y estaba todo el proceso. Pero el animal se colocaba la ofrenda Tamid. A las 9 de la mañana se presentaba esa ofrenda. Es decir, que en el lapso de las 9 de la mañana, ¿hasta qué hora era el último corderito que se presentaba en el altar? A 3 ver, de la familia. tarde. Yo iba a Exactamente, decir, mi hermana. Mi hermana Ana dice en el de la tarde. ¿A qué hora era el de la tarde? 15 horas, a las 3 de la tarde. Muy bien. O sea que hay una bueno, ventana entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde que se empieza con el cordero tamid. Ahora, la ofrenda musaf, ¿en qué horario se presenta? Tin, tan, tin, tan. Que las ofrendas adicionales, la ofrenda de la festividad, ¿en qué horario? ¿Entre qué horario o a qué hora se presenta? Sabemos que a las 9 de la mañana era el primer cordero, a las 3 el último cordero. Muy bien, mi hermana Al Daisy León. A ver, dice a las 12. A ver, 12. muy bien, mi hermano Sedequiel. Entre las 12 y 2:30 de la tarde. Esa era la ventana para presentar la ofrenda Musaf. Es decir, que el lulav, si vemos el servicio del templo, se va a hacer dentro de la ventana de las 9 de la mañana y de las 3 de la tarde. Esa es la ventana. O sea que todo el servicio del templo se hace en la mañana. Cuando vemos que la Mishnah nos dice, se mece el lulav, está conectado con el servicio de las ofrendas. Y ahora vemos que es durante el día, no en otro momento. Es lo que dice la Mishnah. Y es como se hacía el servicio en el templo. En el templo durante la noche no se hacía ningún tipo de servicio. Solamente quedaban en el altar, solamente quedaba una llama continua que debía estar siempre prendida y también se quedaban quemando podemos decir, las grasas que todavía no se habían consumido de las ofrendas del día que se presentaron en ese día, de las ofrendas de paz, de las ofrendas de holocausto, o sea, todo lo que todavía no había terminado de quemarse de los animales, continuaba quemándose durante todo el día y al día siguiente, toda la noche, perdón, y al día siguiente un sacerdote limpiaba las cenizas del altar. Pero durante la noche no había ningún tipo de servicio en el templo. Ahora ahora ya conociendo los horarios, conocemos cuándo está sucediendo todo esto de Meser Elula. Y esto va acompañando a lo que se hacía en el altar, que era la presentación del primer día en el Musaf, eran de los 13 toros, 14 corderos y el macho cabrío para expiación. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. Ahora estamos aprendiendo cómo era el servicio en el templo. Vamos a continuar. Mi hermana Rosario Vos, ¿puede leer la siguiente diapositiva? Sí, mi pastor. Adelante. El altar está rodeado por ramas de sauce durante 7 días. ¿Cómo es eso? Si el séptimo día de la Misná, de la rama de sauce, cae en Shabbat, ya que en ese día es una misbah, según la ley de la Torah, prevalece sobre el Shabbat.
y la mitzvah de la rama del sauce se cumple entonces durante 7 días. Déjeme bajar la manito, así veo. Ahí está, Ahí ahí está. le saco la mente. Disculpen, es para que yo me guío también para la lectura. ¿A dónde iba? En 7 el días. Y 7 si el días. séptimo día cae en uno de los demás días de la semana y uno de los otros días de las festividades coincide con Shabbat, ya que la mitzvah de la rama de sauce es entonces según la ley rabínica y en consecuencia no prevalece sobre Shabbat. Se cumple solo durante 6 días. Amén. ¿Qué está queriendo decir con esto? Recuerden que así como vemos en la captura de la pantalla, ahí cuando vemos la ilustración más que nada del Instituto del Templo, todas estas ilustraciones provienen del Instituto del Templo, vemos que alrededor del altar se lo rodeaba con ramas de sauce. Estas ramas del sauce se ponían siempre mirando hacia el altar, o sea, ven que la rama de sauce es como que tiene como una pequeña curvita hacia arriba. Con esa curvita, esa inclinación, siempre miraba hacia el templo. O sea, digamos que acá está, perdón, el altar, la rama de sauce cae hacia el altar, cubre el altar, está como cubriendo el altar, como abrazando el altar. Y esto se hacía durante todo el tiempo. O sea, si caía en Shabbat, el primer día de Sukkot, se tenía que hacer porque es mandamiento de que tenga que suceder este ritual en el altar. Pero si cae un día del sábado, si cae en un día regular, en el sábado regular no se hace. ¿Por qué? Porque recuerden, no se puede cargar, no se puede ir a cortar las ramas de sauce, entonces ese día no se hace. ¿Ok? Entonces se hace durante 6 días menos el Shabbat regular. Pero si cae la fiesta en un Shabbat regular, inicia Sukkot, se tiene que hacer y por 7 días se hace. Es el mismo principio para el Lulav, ¿ok? Es el mismo principio. Vamos a continuar leyendo, vamos a continuar para aprender un poco más cómo se hacía todo esto. Porque acá nos podemos preguntar entonces, ok, ¿qué sucedía cuando caía en un día sábado, el primer día de la festividad, y había que cumplir este mandamiento de tener las ramas de sauce para cubrir el altar? Y eso es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Y esto nos va a dar un principio y nos va a enseñar algo muy importante que podemos aplicar a nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el 4.4. Mi hermana Silvia, ¿puede leerlo? Amén. Voy a sacar la manito antes que nada. Ahí sí, sí, mi Bien. hermana, ahí está. Ceremonia, perdón, en el templo. Como se cumple la mitzvah del lulav en el templo, cuando el primer día de la fiesta cae en Shabbat, si el primer día de la fiesta cae en Shabbat, todo el pueblo debe llevar sus lulavim al monte del templo el viernes. Día antes sería. Los asistentes reciben los lulavim de ellos y los disponen en un banco. Se llama eso Itztabá. Mientras que los ancianos colocan sus lulavim en la cámara. Se les dio permiso para hacerlo debido a la preocupación de que se lastimaran a la mañana siguiente en la prisa de la gente en busca de sus lulavim. Y la corte enseña al pueblo a decir, con respecto a cualquiera a quien mi lulav llega a su posesión, es suyo como un regalo. Amén. Miren qué interesante. Acá nos está enseñando un principio, este mandamiento, del lulav, de cómo se aplica en un día festivo que cayó en Shabbat. No hay excusa, familia. ¿Qué dice? Si cae el primer día de Sukkot en un Shabbat regular, ¿qué se tiene que hacer? El día antes, el viernes, prepararnos. Ir al templo, llevar el lulav y dejarlo en un lugar reservado. ¿Para qué? Para que cuando llegue el sábado yo me presente en el templo, vaya, busque mi lulav y cumpla con el precepto, con el mitzvot, con el mandamiento de mecer el lulav en el primer día de Sukkot. Familia, nos enseña a tener una preparación anticipada. No estar a última hora, sino que nos enseña a prepararnos con anticipación. Y miren,
Esto lleva varios días de anticipación porque miren, ya el viernes todas las personas que van a asistir a la ceremonia del primer día llevan sus lulav al templo. Ahora la pregunta, acá dice que las personas comunes los llevaban a un lugar que eran unos bancos, ahí dejaban, y era un lugar específico que los sacerdotes en el templo les habían dado para eso. Pero dice que los ancianos los llevaban a una cámara. Ahora, familia, yo les voy a preguntar esto. ¿Quiénes son los ancianos? A ver. El Sanedrín. Muy bien, mi hermana Rosario. Yo pensé que me iban a decir las personas mayores, los abuelitos. Pero muy bien, mi hermana Rosario, está haciendo la tarea. Muy bien, mi hermana. Es el Sanedrín. Ahora, se las voy a hacer más difícil. ¿A qué cámara la lleva? Porque dice una cámara, no nos dice el nombre, nos dice una cámara. ¿Cuál es la cámara? A ver, familia, hay una cámara específica. Si estamos hablando del Sanedrín, ¿a cuál cámara? A ver. A ver, familia, recuerden, hay 4 edificios en cada esquina. Hay un edificio en el suroeste, sureste, noroeste, noreste. ¿A cuál de los 4 edificios lo lleva? ¿A dónde estaba la cámara de los ancianos? A ver, tic, dan, tic, dan. A ver. Mi hermano ¿Al Sedequiel, sureste? adelante. ¿Al sureste? Sureste, sí. ¿Y cómo se llamaba la cámara? No puedo acordar el nombre. A ver, sí, porque recuerden que hay 4 edificios. En el templo hay 4 edificios. 2 edificios en el sector oeste, al sur y al norte. Después hay 2 al sector este, al sur y al norte. Ahora, cada uno de estos edificios estaba dividido en 2, que tienen 2 funciones distintas. Vamos a hablar del que está en el sur este. Tiene 2 funciones. ¿Cuáles eran las funciones de ese edificio? A ver. Tenían el lugar para lavarse las manos, Muy bien, el lavacro, la cámara el lugar, Bet Kior, la casa del Kior, y en ese mismo tenían el edificio lugar para que el sacerdote se pudiera estar durante toda esa semana para consagrarse. también para Yom Kippur, en ese mismo edificio. ¿Qué más? ¿Qué más había en ese edificio? El lugar donde se reunían los sacerdotes para poder eh, adquirir un juicio a una persona. Muy bien, mi hermano Sedequiel, exactamente. Era en ese edificio. Ahora miren, ya sabemos, la Mishnah no nos tiene, o sea, recuerden, dice ancianos y una cámara. Si yo no conozco el diseño, el modelo del templo, la geografía del templo, la topografía del templo, yo no me ubico de qué está hablando la Mishnah. La Mishnah está escrita para una audiencia que conoce todo esto que nosotros estamos aprendiendo, por supuesto. Entonces, cuando dice anciano, está hablando, como dice la hermana Rosario, que está hablando de el Sanedrín, el gran Sanedrín, y también está hablando de la cámara que se llama la Piedra Labrada, donde se reunía el Gran Sanedrín, los 71 jueces se reunían en ese lugar. Entonces, los 23 sacerdotes, los 23 levitas y los 23 príncipes de Israel que participaban en el Gran Sanedrín, llevaban a la cámara ahí sus lulav y los depositaban ahí. Por una cuestión, como dice ahí la Mishnah, por una cuestión de seguridad y también porque recuerden, ellos tienen una mayor responsabilidad, a mayor responsabilidad, mayores privilegios. Pero hay algo que me llamó la atención aquí cuando leímos esto. Miren, porque uno diría, ¿qué pasa cuando yo llevo mi lulav, lo dejo en un lugar y cuando voy al sábado, vino otra persona y tomó mi lulav? Esto es bien interesante. ¿Qué haríamos normalmente? Nos pondríamos a discutir. No, que ese es mi lulav, no, que este es el mío, no, que no, porque yo lo compré, nos pondríamos a discutir. Y recuerden, es una fiesta de regocijo. ¿Cómo lo soluciona el Sanedrín? Miren lo que dice. Y esto me llamó mucho la atención.
Miren lo que dice, al finalizar dice, la corte enseña al pueblo a decir, con respecto a cualquiera, a quien mi lulav llegue a su posesión, o sea, digamos, yo lo dejé en un lugar, cuando fui el otro día a retirarlo, no estaba, lo tomó otra persona, entonces yo tomaré otro, pero no me puedo poner a pelear porque mi lulav no estaba, fue el que yo compré, porque yo me busqué el más bonito. No, ¿qué tengo que decir? Mantener la calma, la alegría, el regocijo, porque recuerden que es un mandamiento regocijarnos. Entonces vamos a decir que, ok, al que le haya llegado a su posición mi lulav, es un regalo para esa persona. Miren cómo se soluciona. Y todos los hermanos habitamos en Shalom, en paz, y todos estamos contentos y felices, cada uno con un lulav, y cumplimos el misbot de mecer el lulav. Sabia decisión de la corte. Cuando habla de la corte, ¿de qué corte está hablando, familia? A ver, ¿de qué corte está hablando? Del Sanedrín, ¿De cuál de los tres? de los tres. No, mi hermana, no se vale hacer trampa. ¿De cuál de los tres? A ver, recuerden, a ver, vamos a hacer memoria. Esto vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, familia. Estamos comenzando el año. Hemos estado un año repasando el templo. Muy bien, mi hermana Daisy León, del Gran Sanedrín. ¿Por qué? ¿Por qué el Gran Sanedrín? ¿Por qué toma esa decisión el Gran Sanedrín? ¿Cuál era la función del Gran Sanedrín? Era justamente esto, familia, de determinar Juzgar todas las las cosas de instrucciones. Dios, ¿Cómo, mi hermana? juzgar las cosas de Dios, todo lo referido al Padre. Acá dice mi esposa que es como algo nacional. Sí, es algo nacional, pero recuerden que el Gran Sanedrín principalmente ellos tomaban las decisiones con respecto al servicio del templo. Y miren, este pequeño detalle de que, mi lulav desapareció, no está, sino que está el de mi vecino y el mío no, es un detalle que está incluido dentro del servicio del templo. Entonces, quienes van a tomar la decisión y instruyen esto es el Gran Sanedrín. Y si dice esto el Gran Sanedrín, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Hay un mandamiento en Deuteronomio que dice que tenemos que obedecer lo que la sentencia que el Sanedrín dé, principalmente el Gran Sanedrín. Entonces ahí vemos cómo esto aplica a nivel nacional, porque es una festividad, aplica en el servicio del templo, entonces el Gran Sanedrín. Cuando dice la corte enseña, es decir, el Gran Sanedrín, los 71 jueces de Israel nos enseñan que mantengamos la paz, no perdamos el regocijo, mantengamos la cordura, estamos en la casa de Dios, estamos en un tiempo señalado que el Eterno nos invita, entonces mantengamos la paz entre hermanos. Entonces, si no está mi lulav, que me tomé el trabajo, porque es bien interesante, yo los invito a que lean el capítulo que habla sobre el lulav, las instrucciones del lulav, y van a ver que es todo un procedimiento muy interesante de escoger el mejor lulav. ¿Por qué? Porque es básicamente una muestra de la obediencia y obviamente que uno lo hace por el Eterno. Entonces uno va a tratar de hacer siempre lo mejor para Dios. Entonces, si mi lulav para mí fue lo mejor que yo pude dar para Dios, es muy normal que uno actúe humanamente a decir, quiero pelear por mi lulav. ¿Qué dicen los sabios? No pelee, mantenga la paz, haga esta proclamación de decir, si ha llegado a tus manos mi lulav y no está, es un regalo para ti. Y yo tomaré otro. Lo importante es cumplir el misbot de mecerlo. De que si era el mío o no, ok, llega un punto en que ya eso es secundario, lo importante es toma un lulav, ve y mécelo. Y mantén el regocijo, porque el mandamiento es regocijarse. No perder la paz, estar en armonía y poder estar alegres como un pueblo. Es una fiesta nacional. Ok, interesante. Vamos a continuar, familia. Vamos a continuar leyendo. Mi hermana Rosario, ¿puedes leer el 4.5? Sí, mi pastor. ¿Cómo se cumple la mitzvah de la rama de sauce? Había un lugar debajo de Jerusalén y se llamaba Moza.
ellos descendían allí y recogían ramas de sauce. Bueno, no me sale el nombre. De allí y luego venían y la colocaban en posición vertical a los lados del altar. Y las puntas de las ramas se inclinaban sobre la parte superior del altar. Luego sonaba una tequía, un toque simple, ininterrumpido, sonaba una terúa, un sonido entrecortado y o una serie de toques cortos y entrecortados. Y sonaba otra tequía. ¿A dónde vamos? Este Cada también. día daba una vuelta alrededor del altar y decían, Señor, por favor, sálvanos. Señor, por favor, concédenos el éxito. Salmo 118, 25. Rabí Yehudá dice que decían, Ani bajó, por favor, sálvanos. Y ese día, el séptimo día de Sukkot, daban 7 vueltas alrededor del altar. En el momento de su partida, al final de la fiesta, ¿qué decían? Es hermoso para ti, altar, es hermoso para ti, altar. Rabí Eleazar dijo que dirían, al Señor y a ti, altar, al Señor y a ti, altar. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Ahora nos está enseñando de dónde provienen las ramas de sauce. No son cualquier sauce, no es un sauce de cualquier lugar. Está hablando de que todas las especies, y esto es algo que debemos tener en cuenta, y por eso yo les invito a que lean este tratado completo, que si quieren hoy pueden estar debajo del azúcar o mañana pueden estar leyendo este tratado también, agregarlo como una lectura, porque es algo que tenemos que aprender, familia. Y vamos a ver que todas las especias que se usan en el lulav no pueden ser de cualquier lugar. Tienen que ser de la tierra. Y cuando me refiero a la tierra, tiene que ser de Israel. Tienen que provenir de Israel. El sauce, tiene que ser también el mirto, también tiene que ser de allí de Israel. La palma de dátiles tiene que ser de Israel. El dátil, perdón, el estrog no es un limón, sino que es una fruta similar al limón, pero que se da en Medio Oriente y que proviene de Israel. Entonces, todas estas especias son de la tierra. Yo no puedo tomar un helecho y hacerlo un lulav, porque no tengo mirto. No, familia. Es el mandamiento. No podemos ir por encima del mandamiento. No podemos modificar nada de eso, familia. Y por eso nos enseña la Mishnah. Y por eso es importante que le dediquemos tiempo a la Mishnah. Y leamos todos estos pequeños puntos que acompañan a lo que dice Números capítulo 29. Porque Números 29 no nos habla nada de esto porque se está enfocando en lo que va en el altar, en las ofrendas en el altar. Pero en el servicio del templo también está toda esta liturgia, todo este ritual que acompaña y todo tiene un propósito. Y es interesante que mientras están dando la vuelta, ¿qué están recitando? Están recitando el Salmo 118. Y que cuando llegan, miren, no solamente es que están las ramas del sauce puestas, que eran tomadas de un sector al sur de Jerusalén, no eran traídas de cualquier otra parte, sino que del sur de Jerusalén, eran llevadas al altar, eran puestas en el altar y daban la vuelta al altar. Y mientras estaban dando vuelta al altar, ¿qué estaban sonando? Las trompetas. ¡Wow, familia! Esto nos enseña que el sonido de la trompeta hay más de uno en el templo. Y lo hemos cubierto en un estudio que se llama El sonar de las trompetas, en donde hay sonidos de trompetas que están asociados con la ofrenda tamí. Hay sonidos de trompetas que están asociados con la ofrenda de Shabbat. Hay sonidos de trompetas que están asociados con el día de Yom Teruah o el día del sonar de las trompetas, Rosh Hashanah. Hay sonidos que están asociados con el día de declarar el jubileo. Hay sonidos que están asociados con la fiesta de Sukkot. Y justamente, ¿qué nos enseña esto, familia? Recuerden que esto tiene que ver con la profecía
que dice que Yeshua va a venir al sonar de las trompetas. Ahora, les hago una pregunta, no la respondan, sino que es para que la podamos estudiar y analizar cada uno de nosotros de forma personal de cuál de todas las trompetas que suenan en el templo está hablando la profecía cuando dice que Yeshua vendrá al sonar las trompetas, con el sonido de las trompetas. Es una gran pregunta. En el templo sonaban mínimo 12 trompetas, máximo 120 en un día. Ahora, ¿cuál de todos esos sonidos es? Eso es bien interesante. Y miren, y aquí está hablando que en la fiesta de la trompeta, perdón, en la fiesta de Sukkot, a la hora de cumplir el misbot, de dar la vuelta al altar, con los lulav en la mano, meciendo los lulav, tenían que sonar las trompetas. Y nos da los toques exactos que se tenía que hacer. Y esto solamente aplica en el templo, familia. Hoy no hay altar, hoy no lo podríamos hacer. Sí podemos mecer el lulav, pero no sonar las trompetas, porque era algo que hacían los sacerdotes y se hacía únicamente en el ámbito del templo, ¿ok? Entonces miren qué interesante cómo vamos ahora teniendo una imagen de cómo era todo este procedimiento en el altar, en el servicio del templo. Vamos a continuar leyendo, familia, vamos a seguir leyendo. Nos hemos quedado aquí, 4:6. Mi hermana Silvia, ¿puedes leerlo? Amén. La Misná señala, así como se realiza durante la semana, también se realiza en Shabbat, excepto por el hecho de que recogían las ramas de la víspera de Shabbat y las colocaban en cuencos de oro para que no se secasen. Rabí Yohanan ben Berocá dice, había una costumbre única en el séptimo día. Llevaban ramas de palmas al templo y las colocaban en el suelo a los lados del altar. Y ese séptimo día de Sukkot se llamaba el día de la colocación de las ramas de palma. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Acá sigue el mismo principio, el principio de una preparación. Si el día del primer día en este caso, el primer día de Sukkot cae en un Shabbat, las ramas de sauce se cortaban el día viernes y se dejaban preparadas para que se usen el día sábado. Todo esto nos está enseñando un principio de preparación, de que todo se hacía con tiempo, familia. No estaban los sacerdotes a última hora corriendo, ni el pueblo tampoco estaba corriendo con conseguir el lulav, ni llevar el lulav al templo para que esté disponible para el primer día de Sukkot si caía en un sábado. Y miren qué dice, en el último día se agregaba un detalle también muy interesante, que el último día no solo se colocaban las ramas de sauce alrededor del altar, sino que se cubría el piso del templo, de la parte de alrededor del altar, con ramas de palmas. ¡Wow! Y eso está sucediendo en el último gran día de la fiesta, el séptimo día, el día del regocijo de las aguas, cuando se hacía libación de las aguas, y esto lo vamos a conectar directamente con Juan capítulo 7. Interesante. Vamos a seguir leyendo. Mi hermana Daisy León, ¿puedes leer el punto 4.7 y el 4.8 también vas a leer? Ok, listo. Me dice, inmediatamente después de cumplir con la mitzvah de tomar las 4 especies en el séptimo día de la festividad de Sukkot, los niños sacan sus lulavim de las ataduras y comen sus etrojim como expresión de extrema alegría. Miren qué interesante. ¿Qué sucedía ahora el último día? Durante 7 días los estaban meciendo, o 6 días. Ya sabemos que dependiendo cuándo iniciaba la fiesta de Sukkot, eran 6 o 7 días que se mecía. El último día se mecía y miren, el regocijo continuaba. Y se les daba el etrog a los niños y ellos se lo comían y se hacía con extrema alegría. Era una fiesta familiar, una fiesta que toda la familia subía al templo y todos participaban, hasta los niños participaban y podían disfrutar también de esto. Y esto es parte del regocijo. Miren qué interesante. Y esto es parte de lo que está sucediendo en el contexto de Juan capítulo 7 con Yeshua en el último día de la gran fiesta. O sea, ahora nos vamos armando una imagen, y no solo eso, familia, sino que también estamos teniendo
una noción de lo que estaba sucediendo, de podernos imaginar todo lo que estaba sucediendo alrededor de Yeshua mientras él estaba en la fiesta, lo que él estaba viendo, los aromas que se estaban sintiendo, la alegría que había entre los participantes, los que habían subido al templo a celebrar la fiesta de Sukkot. O sea, ahora tenemos mayor dimensión del contexto de lo que está sucediendo con Yeshua en el capítulo 7 de Juan. Y esto ahora nos va a ayudar a entender mucho más a profundidad cuando él dice las palabras que dice. Y por qué muchos reconocieron que él era el Mesías o el profeta que iba a enviar el Eterno mayor a Moisés. Y eso es bien interesante. Todo esto tiene que ver, familia, para poder entender ese capítulo de Juan. Vamos a continuar. 4.8. Mi hermana Daisy, ¿puedes leerlo? Sí, dice, esta Mishnah amplía la primera Mishnah de este capítulo. La obligación de recitar el Halel y la Mizpat, de regocijarse en la festividad sacrificando y comiendo la carne de las ofrendas de paz, son siempre durante 8 días. La Mishnah explica, ¿cómo es esto? Esto enseña que una persona está obligada a recitar el Halel, a cumplir la Mizpat de regocijarse y a reverenciar el último día de la festividad, como lo está por todos los demás días de la festividad. Ese también, mi hermana. Y se me olvidó la mitad. Dice, la misma del azúcar es de 7 días. ¿Cómo se cumple con esta obligación durante 7 días completos? Cuando uno termina de comer el séptimo día. No debe desarmar su azúcar inmediatamente, porque la obligación continúa hasta el final del día. Sin embargo, baja los utensilios del azúcar a la casa desde el momento de Minja en adelante, en diferencia al último día de la festividad, cuando requeriría los utensilios en la casa. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Miren Sí. qué interesante. El capítulo 4, verso 8, nos está hablando de lo que sucede el séptimo día. Y no solo eso, sino que también nos está diciendo y aclarando el primer punto. Nos está aclarando el capítulo 4, párrafo 1, en donde nos está hablando una vez más de la obligación de recitar los Halel, o sea, de que tenemos que recitar los salmos del 113 al 118, el mandamiento de regocijarnos, de no solamente en el último día, sino que durante los 7 días, y también de comer la carne de las ofrendas de paz, también es algo que se tiene que hacer durante los 8 días. La misma explica cómo es eso. Esto enseña que una persona está obligada. O sea, no tenemos opción, familia. Tenemos que recitar los Halel, tenemos que regocijarnos y reverenciar el último día de la festividad como los demás días. O sea, todos los días son días de alegría y todos los días, por más que no sean un Shabbat, tenemos que tener en mente que estamos dentro de la festividad. Ahora esto es bien interesante porque también dice que habla del cumplimiento de mantener la azúcar armada. En sí, la azúcar, por lo que nos dice la Mishnah, la azúcar la debemos mantener armada hasta finalizar la caída del sol del séptimo día, pero se puede extender al octavo día también. La única diferencia es que los utensilios que habíamos colocado que íbamos a usar en la azúcar para sentarnos, para comer ahí, para una mesa, las cosas que teníamos ahí para usar durante estos 7 días, que el mandamiento sí es habitar en la azúcar, pero si uno no puede habitar todo el día en la azúcar, mínimamente lo que enseñan los sabios es que uno pueda comer en la azúcar. Mínimamente uno tiene que comer en la azúcar. Entonces, todos los utensilios que yo uso durante los 7 días, los voy a adentrar, pero no desarmo el azúcar. Hasta pasada la minjá del séptimo día, que es a la caída del sol. O sea, ya una vez que caiga el sol. Y obviamente si voy a necesitar algún utensilio, lo vuelvo a traer y lo uso y lo llevo a mi casa. Pero en sí, el azúcar no se tiene que desarmar hasta la caída del sol del séptimo día y se puede extender hasta el octavo día de tenerla armada. Todo esto es parte del regocijo y del recordatorio del por qué hacemos la azúcar, que es recordar la provisión del Eterno en el desierto, de que Él nos guardó.
de que no tenemos un lugar seguro. No importa que esté hasta en paredes hechas de hormigón. La única forma que yo esté seguro es estar en la voluntad del Padre. Caminar en la voluntad de Dios. Ahora, familia, no solamente recordar la, la provisión divina, no es solamente recordar que nuestra seguridad proviene del Eterno. Porque si uno ve un azúcar, familia, la verdad es que es algo que viene un aguacero y es muy probable que la desarme. Viene un fuerte viento y es muy probable que la desarme. Pero ¿quién es nuestra seguridad? ¿Son las paredes? ¿Una estructura? No, es Hashem, es el Eterno. Y eso es el acto de hacer la azúcar. Tiene que ser ese recordatorio. Y no solo eso, sino que también un recordatorio de regocijo, porque el Eterno nos sacó de Egipto, de regocijarnos por la provisión divina. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿qué entendemos con regocijarnos? ¿Qué sería para nosotros hacer fiesta, regocijarnos, alegrarnos? ¿Qué sería, familia? ¿Cómo lo entenderíamos de acuerdo a nuestra perspectiva del mundo, a cómo vemos nosotros el mundo? A ver, familia, pueden abrir sus micrófonos, pueden escribirlo en el chat. ¿Qué entendemos por regocijarnos? Haber Y lo salido, que dice, A ver, mi perdón, hermana Rosario primero y después mi hermana Susana. y para el mundo una fiesta, regocijo, es baile, música, canto, comida. Eso es para el mundo, obviamente. Para nosotros es lo que dice ahí el canto de los salmos, es algo hermoso escucharlos, eh, las alabanzas, alabarlo al Padre, eso sería para nosotros. Ok, pero por lo general, como dice mi hermana Rosario, es música, comer, danzar, reírnos, ¿no es cierto? Mi hermana Susana, ¿qué Claro. más? ¿Cómo haber entendemos salido, en nuestra forma de ver el mundo lo que es regocijarse? Moré, haber salido bien, shalom, shalom para todos mis hermanos, Shalom, mi haber hermana. salido, haber sido victoriosos por nuestro gran Padre, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos cubre, el que nos mantiene vivos, haber salido de Egipto, estar vivos, seguimos vivos, Ok, quién sabe, de alegrarnos porque años. estamos vivos. Ok, Exactamente, estamos vivos y por generaciones y generaciones recordamos a nuestros antepasados y bueno, la verdad que Sukkot es maravilloso. Yo le había preguntado a Imoré si no era hasta el noveno día, porque yo tenía entendido que era hasta el noveno día, tal vez estoy mal informada, pero bueno, me parece que es un momento de festividad, alegría, regocijo, porque somos libres, libres gracias a Dios. exactamente. Gracias, mi hermana. Sí, somos, miren, es manifestar, con el regocijo es manifestar la alegría de estar vivos. Muy bien, mi hermana, porque, miren, recuerden, acabamos de pasar qué festividad. ¿O qué Por tiempo señalado? ¿Por Yom qué nuestra Teruah, festividad? Es un tiempo señalado. Yom Kippur. Muy bien, Aunque mi hermana. puse. Yom Kippur. Acabamos de pasar Yom Kippur. Un tiempo de aflicción. Un tiempo en el que estuvimos presentes o estuvimos delante del juez. Los libros fueron abiertos y pudimos llegar a este tiempo, familia. Pero ahora la pregunta es cómo yo me voy a regocijar, me voy a alegrar porque estoy vivo, porque pasamos Yom Kippur. ¿Voy a hacer lo que yo quiero o qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que regocijar para que sea un regocijo que le agrade al Eterno? Porque muchas veces, como decía mi hermana Rosario, tristemente para nosotros, como latinos, el regocijar no es comer, danzar, escuchar música, cantar, hacer reuniones, contar chistes, reírnos. Ok, eso es para nosotros. Ahora, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es regocijarse para el Eterno? ¿Cómo Puede ser, deberíamos, pastor, cómo mi hermana perdón, Silvia? sí, sí, yo pienso, ¿no? Lo poco que voy aprendiendo, gracias a papá, es y lo más que voy a aprender, es como vivir la Torah, llevarla por práctica, es entregarme cada día más a papá. Ayer y hoy tuve la oportunidad de leer el Salmo 78 y es como que, bueno, me encantan los salmos, ¿no?
Y es como que me dolió muchísimo cuando somos así todos los seres humanos, ¿no? Pero como que de pronto no, es estar siempre pidiendo a papá en los momentos difíciles y después olvidarse. Y papá nos llama a no olvidarnos de él, a entregar realmente nuestras vidas y agarrarnos fuertemente de él y estar constantemente con comunicación con él. No solamente en los momentos difíciles, en los momentos más complicados, sino también en los momentos más felices. Es estar constantemente agarrados, aferrados y dependiendo de él, considerándolo como el principal y el primero y el único, y tenerlo bien, bien presente en nuestras vidas. Para mí eso es una forma de regocijo también. Ok, sí, sí, es que es parte del regocijo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nos regocijamos? ¿Cómo demostramos un regocijo que al Eterno le agrade? ¿Cómo es la forma correcta de regocijarnos? ¿Es hacer clubes sociales? ¿Es solamente danzar, cantar, comer? O sea, es parte de, pero ¿cuál es la motivación por la que lo hago? ¿Qué es lo que me mueve a hacerlo? Y Es porque lo válido, mi amamos, hermano, lo que estás diciendo de alegrarnos sí, porque Él es nuestra provisión. te sustento todo. Él nos Es sustenta. porque, claro, porque nosotros lo amamos a Él y cumplimos, queremos su voluntad en nuestras vidas. Queremos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos porque le amamos, porque lo reconocemos, lo valoramos. Eso es lo que yo siento y siendo testimonio, siendo Ok. luz, siendo sal para toda la humanidad que no lo tiene, que no lo conoce o lo conoce mal. Y es orar por ellos, clamar por ellos también. Digo yo, no sé, seguro que mis hermanas y mis hermanos saben más que yo de esto. No, tranquila, Así que estamos bueno, todos aprendiendo, mi hermano. estamos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. Y por Sí, eso yo hago esta pregunta, porque muchas veces no me tenemos un sale la concepto respuesta. nosotros preaprendido, podemos decirlo de esta forma, de lo que es regocijarnos. Y ahora, como dice acá, mi hermana Sol dice, agradar al Padre cumpliendo sus preceptos. Ok, pero ¿cómo cumplimos los preceptos? ¿Cómo le agradamos? Y esa es una pregunta. Y está hablando, la Mishnah nos dice, es un mitzvot, es un mandamiento el regocijo. Ahora, ¿cómo me voy a regocijar? Si es un mandamiento, entonces, ok, voy a comer, voy a bailar, a danzar, voy a cantar, voy a poner música fuerte, música alegre. Ok, pero ¿cuál tiene que ser la motivación? Y hay un mandamiento. Y este mandamiento se encuentra en Deuteronomio. Vamos a leer el mandamiento porque es parte. Si la Mishnah dice es un mitzvot, entonces esto nos va a enseñar a cómo nosotros mantenernos durante los 7 días en completo regocijo, en un regocijo que le agrade al Padre. Y eso es lo que tenemos que ahora entender, familia. ¿Cuál es el regocijo que le agrada al Padre? Vamos a ver, miren, vamos a leer el mandamiento, se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, verso 14. Y se regocijarán en sus fiestas. La esencia del mandamiento es un mandamiento regocijarse en los festivales de peregrinación, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Las leyes. Estamos obligados a regocijarnos con toda clase de regocijo. En el tiempo del Beit Hamidrash, este mitzvah se cumplía con el sacrificio y el consumo de las ofrendas de paz de los que se regocijan, o sea, de todos los que asisten al templo. Esto estaba de acuerdo con lo que la Gemara que establece en Pesajim 109, regocijarse no es completo sin el consumo de carne. O sea, miren el concepto de lo que es para una mentalidad hebrea, es el concepto de regocijarse. ¿Por qué? Porque está conectado con una demostración de qué, de agradecimiento. Si yo llevo una ofrenda de paz, que es la ofrenda que yo puedo compartir con el Señor, con el sacerdote y con mi familia, porque me voy a regocijar porque pude venir a esta festividad, pasé Yom Kippur, puedo llegar a Jerusalén, puedo traer mis diezmos, puedo traer mis primicias, puedo traer ofrendas adicionales como las de paz para regocijarme con mi familia y con mis hermanos. Tiene que haber consumo de carne, o sea, es comer, literalmente regocijarse es, para la Biblia es comer, comer bien, lo mejor que podamos tener,
Y miren lo que dice. Hoy en día los hombres y las mujeres se regocijan de una manera que es apropiada para ellos. Los hombres cumplen la misma bebiendo vino, como dice el pasuk, digamos, el verso de Salmos 104, verso 15. Vino que alegra el corazón del hombre, y las mujeres se visten con ropas nuevas en honor a al festival. Y esto seguro a todas las mujeres les va a gustar. Pero miren, o sea, es poder disfrutar con lo mejor que el Eterno nos haya provisto, con la mejor ropa, con el mejor alimento que podamos tener. Si solamente tengo para comer, por ejemplo, carne un día a la semana y sé que se me aproxima Shavuot, Sukkot, lo voy a dejar para regocijarme en Sukkot, porque voy a dar lo mejor para el Eterno. Agradecido por todo el año que me ha provisto, por todo lo que el Señor ha hecho por mí durante todo un año, por haber pasado Yom Kippur. Familia, tenemos miles de motivos para agradecerle al Señor, y forma de demostrar este regocijo es, ok, tengo para comer carne un solo día o durante la fiesta de Sukkot y no durante todo el mes, ok, no voy a comer durante el mes carne como en la semana de Sukkot y me regocijo porque con lo que se entiende. Recuerden, en primer siglo, vamos a ir al primer siglo, época de Yeshua, comer carne no era de todos los días, como hoy, que tenemos tanta facilidad de acceder a la carne. En ese momento la carne solamente se reservaba para momentos particulares, como tiempos de festividades, en este caso, que eran la fiesta de Pesach, Shavuot y Sukkot, para matrimonios, eran para momentos muy especiales. Entonces es parte del regocijo. Hoy en día los sabios nos enseñan que es, obviamente, el hombre tomar vino sin llegar al punto de emborracharse, sino de alegrarse, de poder disfrutarlo. Las mujeres de vestirse bien, igual que el hombre, o sea, pero principalmente la mujer, vestirse bien, con lo mejor que uno tenga. Vamos a seguir viendo. El punto culminante de la fiesta de Sukkot era la alegría que se experimentaba por la tarde durante la ceremonia de la libación especial del agua que se realizaba solo durante los 7 días de Sukkot. Este vertido de agua se realizaba solo por la mañana, después de la ofrenda de la comida de la mañana, diría. Las festividades se llamaban regocijos en el lugar de la extracción del agua. Tan intensas fueron las festividades asociadas con la extracción de agua que los sabios declararon en la Mishnah de Sukkah 5.1, que los invito a que lean este capítulo para poder entender mejor lo que está sucediendo en Juan capítulo 7. Quien no vio el regocijo de la ceremonia del agua, nunca vio el regocijo en su vida. La perspectiva del mandamiento debe tener en cuenta que el regocijo al que se refiere esta misma es solo de la clase que está relacionado. Perdón que aquí están, vamos a borrar todas estas liñitas, disculpe. Miren lo que dice. Dice que el regocijo de este misbot se refiere solo a la clase que está relacionada con el servicio a Hashem, es decir, realizar el misbot. No debe confundirse con aturdimiento. No hay que confundirse con aturdimiento y reuniones para contar chistes, como fiestas y reuniones familiares, que no tienen relación con el servicio a Hashem. O sea que todo lo que nosotros hagamos para regocijarnos tiene que estar relacionado con Hashem. Todo tiene que estar relacionado con su servicio. Es decir, la forma que yo me regocijo tiene que ser una forma en la cual está relacionado con la obediencia a los mandamientos. No es hacer clubes sociales, no es hacer reuniones familiares, aturdirse, hacer fiestas, sino que es, sí, alegrarnos, escuchar música, comer, disfrutar, pero todo teniendo en mente que todo esto lo estoy haciendo para realizar un misbot para Hashem. O sea que mi regocijo es la obediencia a los mandamientos. Es esta misma a la que se refiere el pasuk, o sea, el pasaje, cuando afirma en Devarim 28:47, por la razón de que no serviste a Hashem,
vuestro Dios con alegría y con alegría de corazón. O sea, miren, tiene que ver con el servicio. El regocijo tiene que ser con el servicio a Hashem. Esa alegría de cumplir los mandamientos con gozo, con alegría. O sea, todo lo que yo haga en esta festividad tiene que ser con gozo y alegría. Y no solo es no es solo, familia, alegrarnos con todo nuestro corazón y poner por obra los mandamientos y todo lo que hagamos cuando nos reunamos. Si tenemos la posibilidad de reunirnos con amigos, con invitados en la azúcar, no es para hablar de chismes, no es para hablar de cualquier otra cosa que no tenga que ver con Hashem. Es la oportunidad que tenemos para cuando recibimos invitados en la azúcar de compartirles sobre el mandamiento, de compartirles sobre nuestra fe, de poner esa azúcar al servicio de Hashem. No es para... Acá hay una costumbre en Argentina, como sé que está en Colombia, por ejemplo, de invitar a tomar un tinto. Cuando me refiero a un tinto es un café, para los que no saben. No es solamente me siento a tomar un cafecito abajo del azúcar y hablamos y charlamos de cualquier tema, del trabajo, de lo que me pasó hoy, de lo que pasó al vecino, a la vecina, al familiar. No, no, no. Si voy a recibir invitados en la azúcar y voy a estar en la azúcar, ¿es para qué? Sí, tomarme un cafecito, tomar un mate, como decimos aquí en Argentina, tomarnos unos buenos mates, compartir algo rico, pero hablemos de Hashem. Todo el tiempo hijo de Hashem. Es una semana, familia, que tenemos que regocijarnos y estar todo el tiempo meditando en él. Y por eso que nuestros hermanos mayores invitan a sus sucas a las naciones y compartan de su fe. Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotros. Y ese es el regocijo, familia. No solo eso. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, miren, familia, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a leer del verso 13 al verso 16. Estoy en Éxodo 16, disculpen. Vamos a Deuteronomio 16, verso 13 al 17. Mi hermana Daisy León, ¿lo puedes leer? Entonces dice, del 13 al 16, ¿sí? Sí, mi hermana. Dice, después de la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás la fiesta de las cabañas por 7 días. Te gozarás en tu festival con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus comunidades. Harás un festival para Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, por 7 días, en el lugar que escoja Yud-Heh-Vav-Heh, porque Elohim bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas y estarás completamente alegre. 3 veces al año, en la fiesta de los panes enleudados, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Se presentarán todos tus varones delante de Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, en el lugar que él escoja. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías, sino que cada cual traerá una dádiva según la bendición que le haya otorgado Elohim, tu Dios. Amén. Gracias, mi hermana. Ujú. Miren lo que dice. Nos vamos a regocijar, sí, todos. Todos. La viuda, el extranjero, mi familia, todos, toda la familia, todos nos vamos a regocijar. Pero sin olvidarnos de ser agradecidos con Dios. Ahora la pregunta de familia. Cuando nos presentamos en los tiempos señalados, ¿cómo es ese agradecimiento? ¿Demostramos agradecimiento? ¿Le demostramos al Eterno agradecimiento? ¿Cómo estamos demostrándole el agradecimiento a nuestro Rey? Es algo que la Mishnah, cuando leemos la Mishnah y vemos todo el protocolo y tenemos una noción, sabemos que el pueblo subía a Jerusalén en agradecimiento. Hoy no tenemos templo, pero ¿somos agradecidos con Hashem? ¿Le hacemos una muestra de agradecimiento a Hashem?
Hay cosas que no podemos cumplir, como por ejemplo, hacer una canasta de ofrenda de primicias. No podemos hacerlo porque eran frutos de la tierra, frutos de Israel, que se presentaban en el templo. No hay templo, no lo puedo hacer. Bueno, si no lo puedo hacer, ¿cómo puedo demostrar agradecimiento al Eterno? Tenemos que ser agradecidos a Hashem. Y parte del regocijo no es solamente alegrarnos porque estamos en un tiempo de fiesta, porque hemos, como decíamos recién, llegamos a la conclusión de estar vivos, de que pasamos Yom Kippur, de que agradecidos, regocijarnos porque el Eterno es nuestro proveedor, porque el Eterno es nuestro Salvador, es nuestro resguardador, el Eterno es todo para nosotros. Sí, pero ¿cómo demostramos nuestro agradecimiento? ¿Estamos siendo recíprocos con el Hashem? Y eso es algo que tenemos que meditar, familia, porque parte de esta festividad es demostrar ese agradecimiento a Hashem. Es parte del regocijo, es parte de nuestro servicio, es parte de lo que hacemos. Así que yo los invito, familia, que durante estos 7 días meditemos en esto, de agradecer al Señor, de poder hacer sedeká, de poder aportar, de poder ayudar, de poder... Familia, es algo que es parte de... No solo eso, sino que regocijarnos es también hablar de Él, de usar nuestro tiempo de forma eficiente. Recuerden, familia, que recién estamos empezando un nuevo año y vamos a empezar terminando Sukkot, el 8º día, comenzamos con un nuevo ciclo de Torá, con un nuevo ciclo de estudio. Regocijémonos porque terminamos uno, comenzamos uno nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Una oportunidad más de seguir avanzando, de seguir aprendiendo. ¿Cuántas cosas tenemos para ser agradecidos, familia? Vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido un gusto, familia, compartir este tiempito de poder estudiar parte del Tratado Sukkot. Yo los invito a que cada uno en su casa, con sus familias, cuando estén si van a recibir invitados, no solamente limitarse a la lectura o a hablar de Hashem, sino que también poder compartir de lo que se hacía en el templo. Y miren, lo vamos a poder conectar con el Nuevo Testamento y poder compartir sobre eso. Yo los invito a que cada uno de ustedes pueda leer este tratado y complementarlo con el tratado Bikurim de las primicias. Porque ahí tenemos 2 tratados que nos van a relatar. El de Sukkot, lo que sucede en el templo. Mientras que el Bikurim nos relata lo que sucedía con las personas desde el momento que salían de sus casas con sus ofrendas, sus primicias, hasta que podían llegar al altar y presentarse delante del sacerdote y entregarle sus primicias para que el sacerdote las mesa y las ponga delante de Hashem. Así que yo los invito a que lo estudien, que los lean, que tenemos toda la semana para estudiarlo. Así que los invito a que sigamos estudiando, sigamos aprendiendo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Si no, lo dejamos hasta aquí y ha sido un gusto, familia, compartir este tiempo.